Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre cáncer esofágico. Bueno, cuando hablamos de cáncer esofágico, puede ser del tipo adenocarcinoma, que es menos frecuente y se localiza más a nivel del tercio inferior del esófago, o al carcinoma epidermoide, que es uno de los más frecuentes y se puede localizar en el cuerpo, en la parte media del esófago, en la región torácica o también en la región cervical. La porción donde más frecuentes afecta al esófago, el cáncer, es en el tercio medio, en la región torácica. Bueno, como ven, el cáncer o la neoplasia maligna, ¿verdad?, se va infiltrando entre las capas del esófago, produciendo una estrechez en la luz del esófago, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos que el cáncer está a nivel de la mucosa y su mucosa es glandular, entonces esto es muy típico de un adenocarcinoma, más frecuentemente en el tercio inferior, y tiene como lesión precursora al esófago de Barrett. Por esto es que el paciente puede manifestar la disfagia, porque hay una alteración en el calibre para el paso del bolo alimentario. Muy buenas tardes, Chaya. Aquí vemos una imagen endoscópica donde se observa la luz del esófago y hay una lesión polipoide, vegetante, ¿verdad?, como si fuera un coliflor, parece, ¿verdad?, que se extiende hacia la luz, desde la mucosa hacia la luz. Tiene el aspecto, como digo, es un poco feo, ¿verdad? Tiene un aspecto raro, no parece un tumor benigno. Tienen bandas blancas, se ven zonas donde están más abollonadas y otras no. Es irregular, ¿verdad?, el contorno. Y esto, como ven, crece hacia la luz y obstruye el paso de la comida. Bueno, realmente en cáncer de esófago, lo más importante es su anatomía patológica y sus manifestaciones clínicas, porque la mayoría de las veces, según la epidemiología, lo que cuentan los libros y las experiencias de los cirujanos oncológicos, es que se hace el diagnóstico tarde. Los pacientes llegan en una fase ya avanzada de la enfermedad, y eso generalmente se produce por tres cosas. Uno, porque el esófago no tiene serosa, entonces es más rápida la diseminación una vez que acerca o que ya llega la neoplasia a nivel de la submucosa. No tiene serosa y tiene una amplia irrigación, o por decir así, drenaje linfático. Entonces su diseminación linfática es muy rápida. El paciente tarda para consultar, porque cuando al inicio es una sensación de pesadez o de pirosis retroesternal y luego la disfagia primero a líquidos, todavía el paciente piensa que lo puede controlar cambiando los hábitos alimentarios, y muchas veces no acuden en ese momento al hospital. Ya acuden después, cuando empiezan a perder peso, porque ya no pueden comer sólidos, disfagia a las comidas sólidas. Y en esa fase el paciente ya está con una neoplasia avanzada, con metástasis probablemente en el pulmón, en el hígado, en la columna vertebral, que son los primeros lugares donde quieren hacer metástasis. Entonces, por esas tres razones, el cáncer de esófago es tan importante entender las manifestaciones clínicas para que uno pueda hacer el diagnóstico de forma precoz. Muchas veces van a la urgencia, acuden por pirosis o por sensación de dolor retroesternal o por tos, una tos seca que es a la noche, que no se sabe, no se determina el origen, no es pulmonar, no es cardíaco. Entonces siempre uno tiene que hacer énfasis, preguntar
más datos sobre esas manifestaciones e investigar si no se trata de una alteración o una neoplasia esofágica. Cuando uno estudia el esófago, lo primero que tiene que descartar es que no sea un cáncer de esófago. No es cáncer y ahí se van en las otras enfermedades que estuvimos viendo, como la acalasia, como los divertículos, como el ERGE o la hernia hiatal. Entonces, la anatomía patológica lo divide en un cáncer epidermoide, como les dije, es el más frecuente, tema de examen. Del 75 al 85% es el tumor más frecuente y se localiza más en el tercio medio, en la región o en la porción torácica. Lo podemos clasificar en su forma macroscópica, que es lo que acabamos de ver en la imagen anterior, es un tumor vegetante. Cuando decimos vegetante, acuérdense del coliflor, couve-flor, dicen ustedes. Entonces parece como una masa polipoide. También puede ser que se vuelve estenosante porque hace una estenosis de la luz del esófago, o puede tener ulceraciones porque la mucosa crece hacia la luz, la mucosa se puede lesionar, ulcerar con el paso de la comida y eso puede después también sangrar. Y esta última es la variedad más común, el ulcerado. Microscópicamente es más común en el tercio medio, como les dije. Puede ser diferenciado, semidiferenciado o indiferenciado. Esas tres palabras son muy importantes, porque una vez que el paciente se hace la endoscopía, se ve una masa polipoide, como en este caso macroscópicamente parece un cáncer, ¿verdad? Se hace la toma de biopsia, se lleva anatomía patológica y si viene que es un tumor microscópicamente es bien diferenciado o diferenciado, tiene mejor pronóstico y más años de supervivencia. Y eso va disminuyendo cuanto más indiferenciado sea. Yo asistí un caso, estuve como ayudante, como asistente, en el caso de un paciente de cáncer de esófago que manifestó ya disfagia sólidos, pero tenía una historia de 1 año de disfagia de líquidos y de pirosis y dolor retroesternal. 1 año estuvo así aguantando, era tabaquista, era alcohólico. Luego, cuando acudió al hospital, ya tuvo disfagia a sólidos y mucha pérdida de peso en poco tiempo. Se le hizo la endoscopía y el tumor era indiferenciado. En 3 meses el paciente falleció. Entonces, tiene muy poca sobrevida o supervivencia. Bueno, luego tenemos al otro tipo histológico que es el adenocarcinoma, que generalmente la lesión precursora es la metaplasia, que es el esófago de Barrett. Recuerden que el término metaplasia significa cambio de epitelio. El epitelio normal, porque esas son preguntas básicas que se les va a hacer hasta el último año de medicina, cuando estén en recorrida con los doctores, ¿verdad? Se les va a preguntar, ¿qué es la metaplasia? Pareciera ser que todo estudiante ya tiene que saber de memoria, pero eso es algo que no tienen que olvidar. La metaplasia es el cambio de epitelio. Normalmente el esófago tiene epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Tiene un epitelio así porque justamente tiene que ser algo que soporte la abrasión del paso de comida, ¿verdad? Y el epitelio del estómago es cilíndrico simple, ciliado. Tiene que tener eso para poder absorber y secretar los nutrientes de las comidas, ¿verdad? Para el inicio de la digestión. Entonces, cuando se intercambia ese epitelio, cuando cambia el plano por cilíndrico, eso es metaplasia y se llama esófago de Barrett. El 80% de los pacientes que llegan a un esófago de Barrett pueden evolucionar hacia un adenocarcinoma. No es el tumor más frecuente, no es el tumor más frecuente del esófago. El más frecuente es el epidermoide. Otra cosa importante,
ya que vamos a hablar, el 1 y el 2 son los dos tumores más frecuentes, el epidermoide y el adenocarcinoma. Ven que después está el verrucoso, que es un tumor raro, es de mejor pronóstico que el epidermoide, pero muy raro. Carcinoma de células pequeñas también es infrecuente, es muy agresivo, hasta que el extremo de que habitualmente ya se ha diseminado cuando se hace el diagnóstico, como les dije también. Entonces hay una variedad. El carcinosarcoma quiere decir que también está en el músculo liso, el músculo del esófago, y el carcinoma adenoescamoso, que sería mixto, una mezcla del adenocarcinoma con el epidermoide. Bueno, vamos a centrarnos en el 1 y en el 2, y quiero que atiendan bien porque eso está en la actividad y también es tema del examen final. El carcinoma epidermoide, según la epidemiología, se ve más en pacientes con un nivel socioeconómico bajo. Generalmente es un paciente delgado, con un nivel socioeconómico bajo, y acostumbra a tener el hábito de ser tabaquista y enolista, o con infusiones muy calientes, como el té, ¿verdad? Por eso se le cita a dentro de los árabes, los musulmanes, ellos generalmente acostumbran a tener el consumo de té de forma así caliente, ¿verdad? También en una zona de Argentina es así. Entonces, cuando hablen de carcinoma epidermoide y el paciente tiene ese prototipo, nivel socioeconómico bajo, delgado, generalmente tabaquista o etilista, ¿verdad? A veces ambos. Entonces piensen que eso la manifestación puede ser por un cáncer epidermoide. Sin embargo, el adenocarcinoma, el paciente es obeso, tiene un nivel socioeconómico medio o alto, ¿verdad? Y obeso, nivel socioeconómico medio o alto, y eso, en el tercio inferior del esófago. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque con el solo hecho del inicio de que el paciente llega al consultorio, uno ya puede sospechar de que esa disfagia a líquidos, sólidos u otras manifestaciones del síndrome esofágico puede hacer a un cáncer, que es lo primero que tengo que descartar y pensar, ¿será que es un adenocarcinoma o un epidermoide? Bueno, y generalmente el adenocarcinoma no se asocia a tabaco y a alcohol, sino más bien a comida rica en grasas, con mucho carbohidrato y grasas saturadas. Eso es lo que quería decir. Atiendan bien porque voy a preguntar, voy a hacer un caso clínico. La epidemiología, como saben, es el tumor más frecuente entre los tumores malignos, es más frecuente entre los 60 y 70 años. Eso también es otra diferencia. El epidermoide es en una edad un poco más adulta, un poco más avanzada, y generalmente el adenocarcinoma es más en edad media y es en raza blanca. Eso es otra diferencia también. La distribución geográfica, el mayor área de incidencia de carcinoma epidermoide es en Argentina y Uruguay por las infusiones calientes y el sur del Brasil. En el carcinoma epidermoide, como dije, consumo de alcohol, tabaco, alimentación, deficiencia de vitaminas e infusiones muy calientes. Ustedes saben que la deficiencia de vitamina viene en una dieta baja en fibras, baja en frutas, verduras, en proteínas como el huevo, la leche, la carne. Entonces, ¿quiénes son las personas que están más expuestas a no tener acceso a eso, verdad? Las que tienen un nivel socioeconómico bajo, ¿verdad? Los pacientes que tienen esa condición, generalmente su alimentación es más en cosas que le van a dar saciedad rápido, ¿verdad? Porque no van a poder tener acceso a tener varias reflexiones de comida en el día. Y generalmente cuando tienen hambre muchas veces por eso utilizan el alcohol y el tabaco para poder calmar la sensación de hambre que tienen. El ambiente.
los suelos desérticos, salinos, déficit del zinc, hierro y magnesio. Por sí, luego nosotros tenemos un déficit de zinc y magnesio diariamente. Entonces, generalmente, no sé si ustedes consumen, pero deberían de consumir en forma de suplemento el zinc, el magnesio. El hierro no, el hierro generalmente es solamente con el grado de anemia, ¿verdad? Pero el zinc y el magnesio nunca está de más consumir. Enfermedades preneoplásicas es a causa de lesiones cáusticas. Por ejemplo, otra enfermedad del esófago es cuando hubo una intoxicación por cáusticos. Entonces, eso hace una quemadura a nivel del epitelio del esófago y la secuela de ese trauma, de esa infusión por cáusticos, puede generar después otras lesiones preneoplásicas. También la acalasia. La acalasia no es frecuente que haga malignización, pero en el entorno del 1 al 3% existe un tipo de acalasia que puede evolucionar hacia un carcinoma. Y un síndrome que se llama de Plummer-Vinson, que no recuerdo ahora cómo es, pero sí sé que afecta el epitelio del esófago, generalmente es de una causa congénita. Ahora del adenocarcinoma, el esófago de Barrett. O sea, pacientes que presentaron esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una consecuencia del ERGE, que ya vimos, ¿verdad? Puede estar o no acompañado de una hernia hiatal y generalmente es en pacientes con sobrepeso u obesidad, de raza blanca, una alimentación en abundantes grasas y carbohidratos. El cuadro clínico, bueno, ahí empieza nuestro siguiente punto importante. Ahora, como les dije, el primer punto importante era el paciente que llega y uno sospecha de que hay algo en el esófago. ¿Será que es cáncer? Puede ser cáncer. Bien, son los dos prototipos más frecuentes según según el prototipo del paciente. Y ahí incluía el peso, la raza, el nivel socioeconómico, ¿verdad? Y algunas costumbres. Y luego tengo que ver la clínica, porque de acuerdo a la clínica voy a pensar si es algo ya precoz o es algo más tardío. Entonces, trastornos deglutorios, la disfagia, corresponde a los primeros síntomas e indican ya infiltración parietal aguda, profunda. Bien, cuando el paciente tiene disfagia, ya está infiltrado hasta la región parietal, o sea, hasta en todo el esófago. Sensación de roce o ardor durante la deglución lenta, disfagia progresiva, de sólidos a líquidos. Primero tiene disfagia, generalmente para sólidos y después para líquidos. Primero no pueden comer comidas sólidas, por ejemplo, carnes, las carnes como un asado, un churrasco, ¿verdad? Eso siente que le araña el esófago, dentro del esófago. O las pastas, todo lo que sea sólido primero. Y luego ya también la disfagia empieza con los líquidos. Puede ser al revés, en algunos casos puede haber una disfagia que se llama disfagia paradoxal, que es al revés, primero a sólidos y luego a líquidos. Pero eso se relaciona más con divertículos, no con cáncer. Y a consecuencia de que justamente tiene dificultad para tragar, para que los alimentos vayan hacia abajo, es que pierde peso. Cuando empieza a perder peso, más de 5 o 6 kilos en un mes, el paciente ya está en una fase avanzada, en un estadio 2 o 3 de la enfermedad. Puede acompañarse de regurgitaciones, ya saben lo que es, tos por infección pulmonar porque hace una broncoaspiración, hemóptisis, melena, hemóptisis porque se ulcera la mucosa de la neoplasia, ¿verdad? Del tumor que está en la mucosa, melena también puede haber, cambios en la voz porque ya hay una compresión del nervio laringio recurrente. Entonces eso puede hacer que tenga una voz bitonal o una disfonía.
Difícilmente uno puede hacer examen físico del esófago, ¿verdad? No hay inspección, palpación, percusión del esófago. Pero lo que se puede hacer es buscar signos de malignización o de metástasis. O sea, significa que el cáncer probablemente ya es inoperable, estadio avanzado. Entonces, eso sí se puede buscar por la clínica. Entonces, no es relevante el examen físico al comienzo de la enfermedad. En cambio, en enfermedad avanzada se caracteriza por síntomas o signos de deterioro nutricional. Hay que buscar adenopatías supraclaviculares, ganglios linfáticos inflamados o llenos de neoplasia por diseminación linfática, cialorrea porque la comida queda en partes del esófago, no va todo hasta el estómago, entonces el epitelio sigue emitiendo señales y se produce saliva. Como les dije, cambios en la voz porque ya hay una sospecha de que está comprimiendo el nervio laringio recurrente. Otros signos de cáncer avanzado son, además de los nódulos supraclaviculares, que son nódulos linfáticos, también se busca nódulos en la axila. Hay que buscar nódulos en el hígado, como bolsa de castañas, se dice. Como que el hígado tiene pelotitas que cuando uno coloca las castañas en una bolsa, por eso se llama hígado en bolsa de castañas. ¿Saben lo que son castañas? Son como almendras. Entonces uno coloca en una bolsa y cierra el ojo para tratar de sentir esas bolitas. Bueno, esos nódulos hepáticos significan metástasis. El paciente también puede tener ascitis, va a haber una pérdida de masa muscular marcada, el paciente va a estar asténico, con anorexia, y una pérdida importante ponderal de peso, más de 6 kilos en un mes, o incluso 10 kilos algunos pierden en un mes. También se pueden buscar implantaciones a nivel del ombligo, como un nódulo en el ombligo, o a nivel de la cavidad peritoneal, entonces habrá ascitis también. Estos todos son signos de cáncer avanzado. Entonces, nódulos supraclaviculares, nódulos en las axilas, nódulos en el hígado, nódulo a nivel del ombligo, todo eso tienen un nombre propio. Cuando nosotros vemos cáncer gástrico, porque es más patognomónico del cáncer gástrico estos signos, ahí yo voy a darle todos esos nombres. Porque, por ejemplo, el nódulo supraclavicular izquierdo se llama nódulo de Virchow en el contexto de un adenocarcinoma gástrico. Y en el hígado se llama hígado en bolsa de castañas, que significa que hay metástasis hepática. El del ombligo se llama nódulo de la hermana Mary Jobs, se llama, de la hermana María José, porque fue una monja que estaba en la guerra y descubrió entre uno de sus soldados ese nódulo y terminó siendo un adenocarcinoma gástrico. El de la axila, que está en el fondo, en el vértice de la axila, se llama nódulo de Irish. Y así cada uno tiene un nombre propio que es más semiología que otra cosa, ¿verdad? Pero les voy a citar para la clase de cáncer gástrico. Lo mismo se puede buscar en este cáncer de esófago, así también como es en un cáncer de páncreas o en un cáncer de colon. Se pueden buscar esos signos o criterios de inoperabilidad, que es sinónimo también de cáncer avanzado, estadio 3 y 4. ¿Cuáles son los métodos auxiliares que voy a solicitar para hacer el diagnóstico definitivo? Voy a de lo simple a lo complejo. Radiografía simple de tórax para descartar metástasis pulmonar. Ustedes ya vieron imágenes, la materia imágenes, ¿verdad? Creo que ya vieron, ¿verdad? O están dando. Bueno, ¿saben cómo se ve la metástasis en el pulmón? Ya dieron la parte de respiratorio, pulmón.
Ahí tiene un nombre típico, la metástasis pulmonar. ¿Cómo se dice? Imagen en suelta de globos. Parecen como globos. No sé cómo se dice globo en portugués, pero parecen balão, ¿verdad? Parecen globos que están en el pulmón, como nódulos, globos que están diseminados en ambos pulmones, de vértice a base de cada pulmón. Imagen en suelta de globos se llama. Eso significa que es metástasis pulmonar. El esófagograma, que sería la radiografía contrastada con vario del esófago-estómago, se puede hacer esófago-estómago-duodeno, también se llama seriada esófago-gastroduodenal. Lo que me quiere decir es que estoy haciendo una radiografía de la parte interna y le voy a dar comida de vario para que pueda visualizar. Todo donde llegue el vario se pinta de color blanco. Donde no se pinta y queda de color más gris o oscuro es la zona donde está la lesión, en este caso el cáncer. Entonces, no detecta imágenes tempranas de cáncer, pero sí en etapas avanzadas la mucosa está más irregular, puede verse el estrechamiento abrupto de la luz del esófago. Entonces, es bueno, pero al final no hace el diagnóstico y directamente si es pequeño el tumor no voy a visualizar nada. Endoscopía. La endoscopía permite ver directamente el tumor para la toma de biopsias. Como vimos esa imagen al comienzo de la clase, vimos una imagen vegetante en la luz del esófago. Entonces, eso se puede tomar una muestra de biopsia y tiene una eficacia de hasta el 100%. Entonces, es habitual clasificar endoscópicamente los carcinomas superficiales en protruyentes, planos o deprimidos. O sea, protruyente, el cáncer que se ve que sale hacia la luz, plano, que está a nivel de la mucosa y queda ahí, y deprimido, que se invagina entre las paredes. Bueno, aquí un poco de la fisiopatología. ¿Qué hace el tumor, verdad? Vamos aquí primero, la obstrucción. Lo primero que hace el tumor cuando crece en la mucosa del esófago es un cuadro de obstrucción. Por eso que el paciente tiene regurgitación o disfagia. Y es eso lo que le lleva a la desnutrición, porque no puede comer y lo que come regurgita. Desnutrición. Ahora, luego, comprime o lesiona el nervio laringio recurrente, ¿verdad? O puede formar una fístula, el esófago con el bronquio izquierdo generalmente es más frecuente porque el bronquio izquierdo es más vertical y está en contacto con el esófago en ese lado. Entonces puede formar una fístula broncoesofágica o puede lesionarse el laringio recurrente. Entonces, con eso favorece a que haya una broncoaspiración, una aspiración, y lo lleva a desarrollar infecciones o neumopatías que se hacen recurrentes o persistentes. Bueno, luego ya hay una invasión a nivel vascular, metástasis a nivel de los vasos sanguíneos, diseminación vascular, y eso puede llevar a una trombosis hemorrágica. Y luego ya el esófago puede perforarse a nivel de la lesión, se va imaginándose entre las capas y esa metástasis se puede ulcerar, necrosar y luego hacer una perforación que sería una infección a nivel del mediastino, mediastinitis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces por eso les quise colocar esto, porque esto es tema de examen, como saben. Yo siempre digo en la clase lo que voy a preguntar. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Cuando se obstruye, entonces produce la disfagia, regurgitación o desnutrición, y así como llega hasta la broncoaspiración, a las neumonías,
porque produce hemorragia trombótica y luego cómo llega a la infección. Es un proceso evolutivo. Y esto también les voy a preguntar esto. ¿Cuáles son por orden de frecuencia o de importancia los estudios que van a solicitar para hacer diagnóstico? No estadificación. Estadificación es otra cosa. Yo quiero hacer diagnóstico, saber si es o no es cáncer de esófago. Entonces, primero se puede hacer una radiografía simple de tórax, esofagograma. Pero ¿cuál es el diagnóstico realmente? La anatomía patológica, ¿a través de cuál? De la endoscopía digestiva alta, con toma de biopsias. Entonces, atiendan bien la pregunta. Si yo le doy un caso clínico y le digo, ¿qué métodos auxiliares de diagnóstico solicitarías? Entonces ahí puede ser radiografía de tórax, esofagograma, endoscopía digestiva alta, para llegar al diagnóstico. Y después, ¿cuál es el método auxiliar de diagnóstico definitivo o gold standard? Cuando se dice gold standard es el específico, el definitivo. Entonces ahí es una endoscopía digestiva alta con toma de biopsias. Esta es la imagen en suelta de globos que se ve por la radiografía de tórax. Así se ve. Nódulos bien que son bien delimitados y parece como globos, suelta de globos. Otro dato importante que tienen que mirar, ven que el mediastino, no sé si ustedes llegaron a estudiar ya bien la parte de radiografía, el mediastino no tiene que ser así tan ancho. Acá está ensanchado el mediastino, ¿ven? Está ensanchado. Como que se borra y ni siquiera se ve la tráquea. Bueno, esto es un esófago gastrograma, donde aquí hay comida con varios, esto es el esófago, ¿verdad? Y ven que aquí se pierde una parte, hay una estenosis abrupta a este nivel. Ahí probablemente está la lesión. Y en la otra imagen está ya un poquito más arriba. Aquí. Hay una estenosis. Luego, ¿qué métodos utilizarías para hacer la estadificación? Entonces, la tomografía o resonancia magnética, realmente se usa la tomografía con contraste, ¿verdad? Se puede usar la tomografía de cráneo, de tórax, de abdomen, pelvis. Realmente de cráneo se hace solamente cuando ya hay cierto déficit neurológico y uno piensa de que hay metástasis. Entonces se hace tórax, abdomen, pelvis de entrada. Se estadifica. Son útiles para evaluar la presencia de metástasis y de extensión tumoral a los órganos vecinos. La TAC investiga metástasis hepáticas y adenopatías intraabdominales. Y eso se estadifica gracias a algo que se llama TNM. T significa tumor. ¿A qué nivel de las capas de los órganos está afectado? O en este caso de este órgano. N, nódulos linfáticos. ¿Cuánto es la afectación de nódulos o adenopatías infectadas, con metástasis? Y M, metástasis a órganos más distantes. Primero se trata de la T, del órgano en sí afectado, la N también, los nódulos linfáticos del órgano afectado, y luego el número de nódulos, y luego la M, metástasis a órganos a distancia. La ecografía tiene un valor para poder ver, metástasis en el hígado, también u otras adenopatías como en la región supraclavicular y cervical. Pero realmente si uno hace TAC ya no tiene por qué hacer ecografía. Bueno, aquí esto que están observando es una tomografía de emisión de positrones que se llama PET scan. Acá se ve el esófago que está pintado. Entonces, ese es el que pinta la zona donde tiene alto consumo de glucosa, en este caso la neoplasia maligna. Ven que está pintando la lesión tumoral en la axila izquierda con aumento, ahí en la flecha, y lesiones metastásicas en el hígado.
aquí, a nivel del hígado. Esto es un tumor por una endoscopía digestiva alta. Se observa una lesión polipoidea en el extremo distal del esófago. Aquí tenemos dos cortes. En el corte A se observa en corte coronal y en el corte B en un corte transversal. Creo que es al revés. Este es un corte coronal y este es transversal, ¿verdad? La tomografía de emisión de positrones. Se observa una lesión tumoral de 9 centímetros en el tercio distal del esófago. Acá está. Tercio distal del esófago y este en el esófago también. Esta es una imagen transversal. Tomografía de abdomen con contraste, computarizada, transversal. Y esta sí es coronal. Aquí la imagen. Entonces, se pinta o tiñen las zonas donde hay glucosa, ¿verdad? Capta la glucosa que se produce en las neoplasias. Otra vez está mostrando la lesión a nivel del esófago. Esta es una tomografía de tórax, esto es corazón, y detrás del corazón, en el mediastino posterior, tenemos al esófago. Acá está la aorta. Aorta en mi punto rojo y en la flecha el esófago. Y hay algo muy así novedoso que se llama ecografía endoscópica. Como ven, se utilizan dos medios, la ecografía y la endoscopía. A través de la endoscopía, en la punta del endoscopio se coloca un ultrasonido, un aparato que emite ondas, y con esas ondas uno puede detectar hasta qué nivel de la capa, en este caso del esófago, está invadiendo el tumor. Esto es para determinar con mayor claridad la T, para saber la profundidad de la T. Aquí, por ejemplo, está señalando que llega desde la submucosa hasta antes de la muscular. Sin embargo, en la otra ya llega más allá de la muscular. Etapas más avanzadas, está en una etapa más inicial. Aquí se le va a realizar una endoscopía digestiva alta. El paciente se coloca generalmente así, en decúbito lateral, está sedado. Se puede hacer en el quirófano o también en una zona aislada donde sea estéril, sobre una mesa estéril. Aquí ven la imagen de la lesión, es una imagen ulcerada, y esto lo está comparando con aquí, con la econdoscopía. Acá está, hasta aquí está casi pasando más allá de la muscular, hasta antes de la muscular. Realmente ya incluye la muscular, porque es mucosa, submucosa y acá está la muscular. Esto es lo que les dije, cómo se estadifica una vez hecho el diagnóstico por la clínica y el método auxiliar de diagnóstico. Hoy en día se acepta la clasificación de la Unión Internacional contra el Cáncer, ¿verdad? Que es el TNM. Se usa la ecografía endoscópica, como les dije, tiene un alto valor para evaluar la profundidad de la T y también la invasión en los ganglios linfáticos. Determinación exacta del T es cercana al 90% con la ecografía endoscópica y tiene una eficacia alta que oscila entre 75 y 85%. La principal limitación de la ecografía endoscópica es el paso del endoscopio por el tumor. Eso es lo que complica muchas veces cuando los tumores son muy grandes, ya es difícil de poder realizar. Y otra cosa, yo colocaría otra limitación, es que aquí en Paraguay, en Asunción, creo que hay dos que realizan, y aquí en Alto Paraná yo no conozco ninguno, no sé si alguno de ustedes conocen, pero no conozco ningún médico que haga, especialista en imágenes, que haga esto. Generalmente yo sé que mandan a Asunción y solo existen dos. En Brasil, lógicamente que sí ha de haber, ¿verdad? Porque es una zona, una distribución geográfica mucho más amplia que en Paraguay. Bueno,
Aquí están los estadios, estadio 0, estadio 1, ven que ya está, el tumor está entre las capas, estadio ya 2A, que ya llega hasta la muscular, pero no sobrepasa hacia afuera, hacia los ganglios linfáticos, el 2B sí ya sobrepasa los ganglios linfáticos y el 4 ya, este sería 3, el 4 ya a órganos más distantes. Bueno. El tratamiento hasta el estadio 1 y 2 hay una alta posibilidad de curación y que sea resecable. En el 70% de los tumores son resecables y tienen una supervivencia que va a depender mucho a través del estadio del tumor. Los principales factores limitantes de la indicación quirúrgica son la edad del paciente, el deterioro del estado general, la desnutrición, por ejemplo, la coexistencia de otra patología pulmonar o cardíaca, como el EPOC o un paciente cardiópata, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y la extensión local y general a nivel del pulmón. Acuérdense que esto se tiene que hacer con anestesia general, por lo tanto el paciente tiene que ser intubado y tener una asistencia respiratoria mecánica. Y si el paciente tiene ya un daño amplio a nivel pulmonar, no va a resistir a la cirugía. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos quirúrgicos que se hace y se quita el esófago? La esofagogectomía o esofagogectomía se habla, así se dice. Total. Está especialmente indicada en los tumores del tercio medio. El esófago puede ser extirpado en su totalidad a través de una toracotomía, que sería el corte, una cirugía convencional, un corte a nivel del tórax, y se accede para la esofagogectomía transtorácica. Puede ser transhiatal, esofagogectomía, pero sin toracotomía, o puede ser una esofagogectomía parcial con anastomosis. Son en tumores del tercio medio e inferior se puede hacer eso. El estómago va a quedar unido al tercio superior del esófago, en el caso de que el tumor esté en el tercio medio e inferior. Transhiatal sería a través del hiato, o sea, por una vía tóraco-abdominal. Pero eso también va a depender de la invasión del tumor, la estadificación, el estado general del paciente. Bueno, aquí están viendo, se va a extirpar el esófago, se extirpa el esófago, o luego se extirpa la porción que tiene la lesión, y luego el esófago que queda se anastomosa con el estómago. Generalmente eso cuando el tumor está en el tercio medio o inferior. Y luego se usan las terapias adyuvantes o neoadyuvantes. Cuando digo adyuvante, ayuda a la reducción del tumor. Cuando digo neoadyuvante, se realiza antes de realizar la curativa. Entonces, primero se hace la radioquimioterapia para reducir el tamaño del tumor y luego la cirugía. Pero acuérdense que cuanto más uno espere también, hay alto riesgo. Entonces, hay criterios para eso. La radioterapia, el carcinoma epidermoide es un tumor radiosensible, o sea que tiene buena respuesta, en el cual siguen algunos autores, la radioterapia podría ser la alternativa que sea muy comparable a la cirugía. La quimioterapia, resulta difícil evaluar el papel de la quimioterapia. La combinación, sí, de quimio y radio se ha logrado una supervivencia a 5 años del 25%. Es una cifra comparada con la cirugía resectiva, o sea que casi igual, que operar y hacer también combinación de radio y quimio. Sin embargo, la mencionada variabilidad de la respuesta dificulta la selección de pacientes. Entonces, hay una buena respuesta a la radioterapia. Y aquí vamos a cómo se maneja el cáncer de esófago, ¿verdad? Entonces se tiene que evaluar, como dije, la condición clínica, los signos y síntomas del paciente, la condición psicosocial, los factores, la epidemiología, el nivel socioeconómico, ¿verdad? Como dije hace rato, los factores de riesgo asociados que fueron desencadenantes.
Porque si ustedes van a tratar un tumor, diagnosticaron en forma precoz y van a tratar, lo primero que tienen que erradicar son los factores de riesgo. En el caso del alcohol, del tabaquismo o de la mala alimentación, tienen que erradicar, hacer un cambio brusco de los hábitos alimentarios. Bueno. Y la preservación, los tratamientos anteriores que tuvo el paciente, todo eso está basado en base al paciente, ¿verdad? Y el paciente significa cómo hago eso, cómo hago esa especulación por el tumor, dónde está el tumor, su tipo histológico y en qué estadio está. Y la parte arsenal terapéutica, ¿verdad? Si el paciente tiene neoadyuvancia con radioterapia, con quimioterapia o si se hizo ya alguna cirugía anterior. Entonces, el paciente se evalúa por las características en sí del tumor, que tiene que ser localización, anatomía patológica y estadio, la terapéutica que ya estaba o estuvo recibiendo el paciente, ya sea como neoadyuvante, radioterapia, quimioterapia o ya si se hizo una cirugía, y en base a eso otra vez se evalúa cómo está este paciente en la parte clínica y psicosocial, tiene un grado de desnutrición o no, y cómo están sus factores de riesgo asociados y qué se puede hacer. Se puede hacer un tratamiento curativo, extirpo todo o hago una radioterapia adyuvante, no adyuvante y elimino el cáncer, o ya está en una fase donde no se puede hacer, entonces se hace paliativo. Se disminuye los síntomas para que el paciente tenga una mejor vida, ¿verdad? Para que optimice su calidad de vida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, en resumen, el pronóstico de cáncer de esófago continúa siendo muy decepcionante, siendo de 20% a 5 años, o sea que es muy poca la probabilidad de supervivencia, dependiendo principalmente de la profundidad de la invasión y de la presencia de ganglios invadidos, lo que justifica la precocidad del diagnóstico. La sobrevida de un cáncer superficial es superior al 60% en 5 años. Imagínense que ustedes hagan diagnóstico precoz, le dan un 60% de vida al paciente en 5 años. O sea, quiere decir que más más del 50% de posibilidad, ¿verdad? Sin embargo, este tipo de tumor representa solamente el 9% de los casos. No es muy frecuente que el diagnóstico se haga en forma precoz, solamente en el 9% de los casos. O sea que van a haber pocas historias de pacientes con cáncer de esófago que sanaron y tuvieron una sobrevida de más de 5 o 10 años. La mayoría van a fallecer y eso es malo, ¿verdad? Malo porque generalmente cuando se hace el diagnóstico tiene entre 50 y 60 años y todavía es un paciente útil, es un paciente joven. Muy bien, entonces terminamos la clase de cáncer de esófago. Yo ya repuse la clase que tenía que reponer la vez pasada, hemorragia digestiva baja. Creo que estamos a mano y creo que se están preparando para el examen final. Bueno, de cualquier forma, en la última clase, que va a ser seguramente la otra semana, podemos dar un repaso. No se pierdan la última clase, entonces, de los temas más importantes que tienen que prestar atención para el examen final, ¿verdad? Generalmente no es muy fácil el examen final que yo hago, pero no suele ser igual a las anteriores. Hago siempre casos clínicos, no muchos, pero en unos 5, 4, 5 como máximo va a haber en base a las patologías que dimos y preguntas directas de respuesta y de selección múltiple. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Buen fin de semana.
De nada.